Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días, iglesia y amigos que nos veis en esta mañana. Hoy se celebra en España el Día de la Madre, así que primero que nada, feliz día a todas las mamás. Pienso que también es un día especial para todos, porque todos tenemos una madre, a quien amamos, a quien hoy podemos llamar y decirle te quiero. Si la tenemos cerca le podemos dar un abrazo, o una mamá a quien recordar y a la que aún echamos de menos. Hoy vamos a conocer la historia de Jochebed, una madre que confió en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Podemos leer su historia en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Pero antes, para ponernos en contexto, les resumo un poco el marco histórico del momento. Lo importante en cualquier relato bíblico es detectar la presencia de Dios en la narración. Como Dios estuvo con José y con los patriarcas, veremos cómo también está con Moisés y con su familia. El pueblo de Israel llevaba unos 350 años viviendo en Egipto. Primero fueron muy bienvenidos y apreciados porque eran, como decíamos, la familia de José. Algunos conocéis la historia de José, ¿verdad? Era uno de los hijos de Jacob, el de la túnica bonita, aquel que sus hermanos le tenían rabia y envidia y que lo vendieron como esclavo a Egipto. Allí José tuvo siempre una conducta ejemplar. Fue tan honrado y tan sabio en sus opiniones y consejos que llegó a ser gobernador de Egipto. Sobre él solo estaba el faraón. Pero pasó el tiempo y leemos en el capítulo 1, versículo 8, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José ni todo lo que hizo por ellos. Pues estas autoridades egipcias veían que el pueblo hebreo era cada vez más numeroso y fuerte, y temían que se rebelaran contra los egipcios. Entonces comenzó una época de sometimiento, de injusticias y maltrato, hasta que los convirtieron en sus esclavos. Llegaron a ser muy malvados y crueles. Y esta historia empieza cuando el faraón que gobernaba en ese momento veía que mientras más se esforzaban en destruirlos, más fuertes eran. Entonces ordenó a las parteras que atendían a las mujeres hebreas matar a todos los niños varones que nacieran. Ellas no pudieron hacerlo. Sabían que estaba mal y además temían a Dios. Entonces el faraón dio una orden a todo el pueblo. Cualquier bebé hebreo que nazca, tiradlo al río. ¡Qué terrible! Pues así estaban las cosas cuando Jochebed, la madre de nuestra historia, tuvo a su tercer hijo, que se llamó Moisés. Vamos a leer esta historia en Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Tenemos poco material biográfico de Jochebed. Sabemos, por lo que dice otro de los libros de la Biblia, Números, en el capítulo 26, que su marido se llamaba Amram y tenían 2 hijos más, a ver si os suenan: Aarón y María, también llamada Miriam.
Pues aún así podemos extraer 4 lecciones de la vida de esta madre que podemos aplicar a la nuestra. Y no solo las que seamos madres, va bien para todos. En primer lugar, vamos a ver que Jochebed confió en el Señor. En el versículo 1 dice que Jochebed y su esposo Amram eran descendientes de Leví, los levitas, los que más adelante serían los designados por Dios para servir en el tabernáculo. ¡Qué gran privilegio tuvo esta familia! La escritura no dice nada de sus padres, pero a ella le pusieron de nombre Jochebed, que significa Jehová es glorioso. Toda una declaración de principios en un imperio idólatra, politeísta, y en donde el faraón era considerado una deidad, un semidios. Pues en este momento toda la familia de Jochebed estaría asustada, seguramente, y con incertidumbre acerca del futuro. Ella misma no sabía cómo saldrían de esa situación, pero no quiso que su hijo recién nacido muriera y, versículo 2, escondió al bebé. Parece una reacción instintiva, ¿verdad? No sabemos si fue premeditada, solo lo escondió, pero lo escondió por fe. En Hebreos 11, es un libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versículo 23, se habla de este mismo acontecimiento y dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando nació, por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. A este capítulo 11 de Hebreos se le ha llamado la galería de los héroes de la fe. Y aquí están los padres de Moisés, como un ejemplo de lo que es vivir la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que aún no se ve. Y en esta lista también está Moisés, como veremos más adelante. Pues Jochebed sabía de la fe de sus padres, del pacto de Dios con Abraham y con Isaac y con Jacob. Dios les había dicho que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Había una promesa de redención para los hijos de Dios. Un día vendría un Salvador. La fe de sus antepasados le enseñó sobre el poder y el amor de Dios, pero la que tuvo que confiar, ser valiente y esconder a su hijo por fe fue ella. A veces nosotros no entendemos lo que está pasando o nos da temor la realidad. No vemos una solución según nuestra propia comprensión. Aún así, podemos confiar en el Señor, pero no una fe ciega o inconsciente, sino una fe que nace de conocer al Señor, de saber en quién hemos confiado, de saber que Él es poderoso para guardarnos hoy y mañana, por difícil que sea la situación que nos toca vivir. Igual, nuestra única reacción hoy es estar escondidos o paralizados. Es el momento de cerrar nuestros ojos y aferrarnos a sus promesas, las promesas que están en su palabra. Parar un momento tanta actividad y hablar con Dios, o escucharle solamente, desde nuestra casa, desde nuestros confinamientos particulares, y reflexionar. ¿Conozco a Dios? ¿Quién es Jesús para mí? Puede ser el Dios de mis padres. Puedo saber mucho, puedo llevar años en una iglesia, pero ¿cómo está mi relación personal con Dios? Somos salvos por su gracia, por el gran amor que Él nos mostró por medio de Cristo Jesús, pero a cada uno de manera individual. Cada uno daremos razón de nosotros mismos. Cada uno se acepta o rechaza la oferta del amor, del perdón de nuestros pecados y la promesa de poder confiar en Dios, a pesar de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Dios dice: el que a mí viene, no le echo fuera. En la seguridad o en el temor, como en el momento que vivió Jochebed, o aunque estemos bien y sea nuestro mejor momento, siempre somos bienvenidos a hacer las paces con Dios. Es a Él a quien podemos acudir siempre con confianza. Punto 2. Jochebed actuó con sabiduría. Los padres de Moisés eligieron temer a Dios antes que al faraón y sus planes macabros. Muchos años después, Salomón escribiría que
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y qué cierto fue en este hogar. El versículo 2 termina diciendo que lo tuvieron escondido por 3 meses. Tuvieron 3 meses para pensar. Imaginemos cómo se inclinarían ante el Señor para implorar una salida que terminara esa situación de peligro real, tanto para el bebé como para toda la familia, porque estaban desobedeciendo una orden imperial. Que les diera sabiduría para actuar. ¿Qué hacemos con el bebé? Temieron, honraron a Jehová, y Él les inspiró a actuar de la manera más sabia. No dejaron simplemente que pasara el tiempo y ya veremos qué pasa, a ver si el problema se soluciona solo. Versículo 3. Jocabed trazó un plan. Dice que tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Una arquilla de juncos, aquellas cañas que estaban en el Nilo, en las orillas del Nilo, con las que se hacía el papiro para escribir los manuscritos. La calafateó con asfalto y brea, la impermeabilizó para que flotara. Es probable que la haya probado, comprobar si soportaba el peso del niño, que no se calara el agua, que no se diera vuelta. Preparó un pequeño barquito a la medida del bebé. Ella usó lo que tenía a mano, pero muy bien aprovechado. Actuó con sabiduría, con inteligencia y con previsión, porque aún estaba esperando el momento adecuado. Para nosotros, amar a Dios y confiar en Él también es el principio de la sabiduría. Y entregarle lo que somos y lo que sabemos, eso segundo, sin condiciones. Eso se refleja en nuestro compromiso y en nuestro interés por los demás, por nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos e hijas mientras los tenemos en casa? O aunque ya hayan marchado a su propio nido. ¿Estamos preparando una arquilla impermeable para sus vidas? ¿Cómo transmitimos nuestra fe? Y me cuestiono a mí misma, ¿es que hay una fe que transmitir? En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a ese jovencito, que era Timoteo en ese momento, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es Cristo mismo el que habita, el que vive por la fe en nuestros corazones. Es vivir la fe desde el ejemplo como algo natural. Orar juntos, buscar al Señor, aprender de su palabra, querer ser como Jesús. Cada uno a su nivel y a su ritmo. Jocabed preparó la arquilla con sumo cuidado, porque era cuestión de vida o muerte del pequeño. No podemos hacer una interpretación literal de lo que sería la arquilla, los juncos, el asfalto o la brea, pero sí que entendemos la idea de que la vida espiritual de nuestros hijos es nuestra responsabilidad y privilegio, como padres y madres. Y leemos en Deuteronomio 6 unas palabras que escribiría años más tarde el propio Moisés. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Punto 3. Jocabed se sometió al plan de Dios. Pasaron los 3 meses y no podían ocultarlo más, iban a descubrir al niño. En el capítulo 1, versículo 22, dice que Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo niño que nazca. Y en cierta manera, cuando leemos el versículo 3, donde dice, colocó en la arquilla al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, vemos que en cierta manera Jocabed también entregó su hijo al río. Pero la gran diferencia fue la previsión, la preparación previa, como vimos en el punto anterior. Ella hizo todo lo posible para asegurarse que el niño no se ahogara. Además, es
altamente probable que se aseguró antes que la princesa egipcia bajaba a lavarse justamente en ese recodo del río. Y además puso a su hija María cerca, para que no perdiera de vista al cesto ni al niño que estaba dentro. Y además, yo creo que Jochebed como madre también se mantuvo cerca y alerta. Pero qué decisión tan dolorosa. Se desprendió de su hijo, pero confiando en los planes de Dios y en el trabajo que había hecho previamente. Y entonces llega un giro de guión impresionante en esta historia y una sucesión de hechos maravillosos que nos asombran. Es que los planes de Dios son así. Fijaros, la hija de Faraón ve al niño, tiene compasión de él. María, la hermana del bebé, está cerca y le sugiere a la princesa que contrate una nodriza, una niñera, para cuidar al niño. La princesa acepta y Jochebed se convierte en la cuidadora oficial del bebé, de su propio hijo, y encima le pagarán por ello. Además, ya no hay peligro porque estarán bajo la protección de la princesa. Llegará un momento en nuestras propias vidas donde tendremos que soltar, entregar a Dios nuestras cargas, poner delante de Él nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, ya sea por nuestros hijos, por nuestras relaciones, por aquello que ya no está en nuestra mano cambiar. Pero ¿habremos hecho lo suficiente? ¿Habremos hecho lo mejor? Ojalá. El Señor lo sabe, pero aún estamos a tiempo. En el caso de Jochebed, la respuesta fue inmediata. En nuestra experiencia no lo sabemos. Solo podemos confiar en la misericordia de Dios y esperar en Él. Orar e interceder, seguir haciéndolo por nuestros hijos e hijas, por nuestros familiares y nuestros amigos. Interesarnos por ellos, demostrarles amor y estar cerca por si nos necesitan. Lleguen cuando lleguen, sabremos que los planes y las obras de Dios son perfectos para nuestra vida. Como dice el salmista en el Salmo 139, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Cuarto punto, Jochebed aceptó su responsabilidad y la cumplió. Versículo 9, tomó al niño y lo crió. Versículo 10, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Vemos que es un texto donde no hay sentimentalismos. Aceptó que tendría a su hijo poco tiempo y fue responsable. Pero leamos entre líneas. Entre el versículo 9 y el 10 hay un lapso de 4 a 6 o 7 años. Unos años que marcaron para siempre la vida de Moisés. En Éxodo no se habla de esos años cuando Moisés fue niño o joven. Volvemos a saber de él cuando tiene 40 años, en el capítulo 2, versículo 11. Leemos entonces en el versículo 9 que Jochebed tomó al niño y lo crió. La educación en casa. Ahora sí vamos a leer en Hebreos 11 cuando habla de Moisés como ejemplo de vivir la fe. Aquí podemos descubrir o intuir qué fue lo que aprendió Moisés en esos años donde su madre pudo cuidarlo y enseñarle lo realmente importante. Leemos entonces en Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué aprendió en casa? Dice lo que hemos leído que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él sabía,
cuál era su verdadera identidad. Segundo, versículo 25, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que seguir viviendo en la superficialidad del pecado. Escogió ser hijo de Dios, dejando el pecado. Él sabía a quién pertenecía. En el versículo 26 encontramos su tercer aprendizaje. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En este versículo habla de los tesoros de los egipcios. Los tesoros que han quedado, después del paso del tiempo y del expolio, están repartidos por varios museos del mundo. Aún así se puede vislumbrar el esplendor que tuvieron, pero de aquellos palacios solo queda arena. Este versículo es extraño. Para mí es extraño porque, bueno, más que extraño, profundo, porque relaciona la fe de Moisés con Cristo, que nacería cientos de años después de la muerte de Moisés. Pero por la fe sabía que un día llegaría la salvación a Israel. Desde Génesis 3 hasta nuestros días tenemos la promesa del Redentor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Moisés ya tenía puesta la mirada en ese galardón, en esa salvación tan grande. Moisés tenía un destino. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cumplió la misión para la que se le preparó desde su nacimiento. No tuvo temor de nadie, o, a pesar del temor, se sostuvo como viendo al invisible. Jochebed aceptó su responsabilidad, pero también la cumplió. En casa le dieron a sus hijos, porque tanto Aarón como María acompañaron a Moisés en la salida de Egipto. Como decía, en casa proporcionaron a sus hijos herramientas para que conocieran a Dios y su obra en el pueblo de Israel. Les enseñaron a pensar y a decidir por sí mismos. Les proporcionaron identidad, pertenencia, la promesa de la salvación y una misión en la vida. En Éxodo 2:10, en el paréntesis aquel que hemos leído, ¿no? Entre el versículo 9 y el versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, que lo adoptó y entonces le llamó Moisés. La educación en palacio. No sabemos cómo le habrían llamado en casa, pero Moisés fue educado en la corte egipcia, en la élite del momento. En el Museo del Louvre, en París, hay una escultura del escriba. Es una persona sentada, está tomando notas, como con una especie de tablilla o lámina de papiro en la mano y un punzón o un elemento para escribir en la otra. Y pensad que es una escultura egipcia del 2500 antes de Cristo, 1000 años antes que naciera Moisés. Y esto es solo una mínima muestra de todo lo que ya se hacía y se enseñaba. Egipto tenía una de las culturas académicas y científicas más destacadas de la época. Incluso en la Biblia también se le menciona algunas veces, ¿no? La sabiduría de Egipto. Pero la formación estaba relacionada con los rangos, con las clases sociales. Y Moisés, como hijo de la princesa y nieto del faraón, probablemente tenía opciones a heredar el trono, como dice el historiador Josefo. Es decir, Moisés tuvo acceso a la formación más selecta. Fue instruido en lectura, escritura, astronomía, medicina, historiografía, legislación y un largo etcétera. Y que Moisés fue el que luego compiló, organizó y escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Hechos 7:22, está hablando Esteban, el primer mártir de la fe. Esteban dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. La formación que adquirió entonces en palacio fue necesaria
para liderar a los 2 millones de hebreos que salieron de Egipto bajo su liderazgo varias décadas después. Aunque la educación en casa fue fundamental, la educación de palacio fue clave para la misión que Dios, en su sabiduría y en sus planes perfectos, tenía preparada para Moisés y sus hermanos también, aunque tuvieron un papel un poco más secundario. Pero toda esa familia tuvo temor de Dios y cumplió la misión para la que se les había encomendado. Si estudiamos la vida de Moisés, sabremos que fue uno de los principales personajes del Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 34, hablando de Moisés, al final de su vida, que nunca más hubo un profeta en Israel como Moisés. Él conoció a Jehová cara a cara y tuvo el privilegio de estar con Jesús en el Nuevo Testamento en su transfiguración. Si lo hubiera sabido Jocabet, qué feliz y qué agradecida se hubiera sentido. Dios protegió a su hijo y a su familia de una manera sobrenatural, más abundantemente de lo que nunca pude imaginar. Para recordar las 4 lecciones que hemos aprendido de la vida de Jocabet, he preparado este bonito acróstico. ¿Veis? ¿Qué podemos hacer en casa? No ahora por el confinamiento, sino siempre. Confiar en el Señor, actuar con sabiduría, someternos a los planes de Dios para nuestra vida y la de nuestra familia, aceptar cuál es nuestra responsabilidad y cumplir con ella. Han pasado siglos, varias generaciones desde la historia de Jocabet, que fue una mujer sencilla, como cualquiera de nosotros, pero ella y su familia supieron a quién pedir sabiduría, dónde poner su confianza y su esperanza, y sus vidas fueron evidencias de la fidelidad de Dios. Para terminar, vamos a leer en Efesios 3, 20 y 21, que dice así: Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.